La noche de Adolfo Arjona. El programa más escuchado de la radio a esta hora. ¿Te has hecho hoy más de una pregunta? ¿No se buscas continuamente respuestas? Bueno, si has contestado que sí a alguna de estas cuestiones, este es tu momento. Entramos en la hora más curiosa del programa. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas. Quiero que te sitúes en un asentamiento de temporeros, junto al cementerio de Lepe, en la provincia de Huelva. Un incendio deja 2 cadáveres y una culpable perfecta. Una joven marroquí sin papeles, que es rápidamente señalada por los medios como la asesina del cementerio, incluso antes de declarar. Así comienza la última novela del guionista y escritor Sergio Sarria, una historia que estalla en plena campaña electoral en Sevilla y con el hijo de un candidato progresista a la alcaldía como principal sospechoso. Querido Sergio Sarria, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, el argumento y la estructura de la novela tiene pinta de ser como muy cinematográfica. Quiero recordar que la primera novela de Sergio, El hombre que odiaba a Paulo Coelho, fue la base para la serie de Movistar Plus titulada Nasdrovia. Te decía, argumento y estructura de novela con pinta cinematográfica. ¿Está escrita con intención de que sea adaptada a una serie de televisión? Bueno, yo en principio nunca, cuando escribo novela, nunca lo hago pensando que termine siendo una serie, pero sí que es cierto que utilizo todas las herramientas que tengo de guión, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir los capítulos, utilizo técnicas, por ejemplo, que se utilizan en series de televisión, es que siempre terminen en alto, ¿no? Tú terminas un capítulo y seguidamente tienes la necesidad de leer el siguiente. Pues eso, por ejemplo, es muy televisivo, ¿no? El tipo de arco de personajes, también los construyo de una forma en que los personajes empiecen en un sitio y terminen en otro muy distinto. Eso también es muy televisivo. Es decir, que intento aplicar todo lo que sé de las series de televisión o de la ficción televisiva a la literatura para provocar un poco, ¿no?, cierto enganche. Uh-huh. Así que eso es lo único que hago. Sergio, sin ánimo de querer ser impertinente con la pregunta, porque supongo que cuando una novela pasa a formar parte del catálogo de una de las grandes plataformas cinematográficas, los rendimientos económicos de una novela son muy diferentes a los rendimientos cuando se emite en plataforma, ¿no? Absolutamente, claro. O sea, yo, por suerte, tanto la novela de Nasdrovia, que se adaptó a la serie de televisión a Movistar, como decías, y la primera parte de esta trilogía, Cuando nadie nos ve, que compró los derechos a HBO, pues claro, eso a mí me ha dado, ¿no?, una garantía económica, ¿no?, que no podría tener, ¿no?, de vender novelas. De vender novelas puede vivir probablemente, ¿no?, Arturo Pérez Reverte y poca gente más, ¿no? O sea, yo por suerte estoy teniendo otra segunda vida en esta venta de derechos televisivos, desde luego. Derechos televisivos que te permiten hacer lo que más te gusta, que es escribir. Por cierto, y volviendo a la novela, ¿hubo algún hecho real en Andalucía que te impulsara a escribir esta novela? Pues ha habido muchos, ¿no? De hecho, me interesaba esto de que fuese un candidato progresista para cargarlo de mayor cinismo, ¿no? Y estaba pensando, pues como puede pensar mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en Ábalos, ¿no?, que se puede declarar abiertamente como feminista, pero al mismo tiempo todos sabemos, ¿no?, lo que hacía, ¿no? Ser feminista y ser un putero, ¿no? Bueno, tú lo has dicho. Pero bueno, es exactamente ese tipo de narrativa, ¿no? Y quería que todo se duplicase, ¿no?, en todos los personajes, que intentan controlar un relato, una narrativa, como puede ocurrirle a la mayoría de la clase política, pero por luego, ¿no? O sea, por detrás están pasando otro tipo de cuestiones que ponen tela de juicio, ¿no?, esa narrativa, ¿no? Entonces, bueno, sí que está basado en hechos reales, ¿no? Todo el asunto de las temporeras marroquíes son hechos reales, ¿no?, que por desgracia sabemos que han ocurrido en los campos de la Fresa, en Huelva, y me interesaba recopilar, ¿no?, todo lo que aquella fue esa primera demanda colectiva, ¿no?, por abusos, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, lamentablemente está basado en hechos reales. Correcto. Yo que conozco bien el campo andaluz, te puedo garantizar que por parte de los patronos, de quienes contratan a los temporeros de la fresa, tienen una enorme preocupación de que esto no ocurra, ser legalistas, darle naturalmente toda la cobertura que merece, en fin, cualquier ser humano y cualquier trabajador. En esa lucha están. Vuelvo a la novela. ¿Qué papel juegan los medios en general y la presión mediática en el libro? Bueno, o sea, de medios probablemente tú conoces mucho más que yo. Yo también he trabajado durante muchos años, ¿no?, en un programa de televisión como El Intermedio, pero yo sobre todo quería poner el foco en lo que son los programas que ponen el foco en los sucesos y que de alguna forma vampirizan a las familias de las víctimas, ¿no? O sea, este tipo de relación, para mí, desde mi punto de vista, un poco parasitaria, en el que se confunden como amigos, pero no dejan de utilizarles para cada día sacar una nueva exclusiva. Yo quería partir de ese hecho, pero con una periodista, en este caso una periodista portuguesa, que ya ha cumplido, ¿no?, más allá de 50 años y la empiezan a dejar de lado en televisión. Y recurre a los sucesos, a estos sucesos de los campos de la fresa, que ya te digo que puede ser una anécdota, pero ha ocurrido, y los vampiriza, ¿no? Vampiriza a esta trabajadora marroquí y se convierte como una especie de, ¿no?, de, por controlar esta narrativa, casi se convierte ella en temporera, ¿no?, también, ¿no?, de alguna forma. Entonces, bueno, esa es la parte que me interesaba, que creo que todos hemos visto un poco, ¿no?, este tipo de periodistas, ¿no?, en programas de sucesos. Porque la periodista, que tiene mucho peso en el libro, también, tú me das los nombres que quieras o que no quieras, ¿está también inspirado en alguna figura real? No ciertamente. O sea, tiene como... yo creo que en general, ¿no?, cuando escribimos haces una mezcla de muchos, ¿no?, de muchos personajes reales, pero no responden a un solo arquetipo. O sea, como antes te decía, lo de Ábalos, ¿no?, por ejemplo, creo que hay muchos casos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? En el caso del periodismo de sucesos, por desgracia, creo que es una figura excesivamente recurrente. No te pondría un ejemplo claro, pero no por falta de valor, sino porque no es claramente, ¿no?, una inspiración concreta, sino que es una mezcolanza de muchos tipos de esos periodistas, ¿no? Entiendo. Que, bueno, como te digo, utilizan un poco a este tipo de familias, ¿no?, que están desesperadas y hacen cualquier cosa, ¿no?, por mantener vivo este tipo de casos. Hoy las cadenas de radio, Sergio, trabajamos mucho con lo que se llama data, con mucho dato, con mucha información, con mucha encuesta interna que hacemos fuera de la radio para saber, porque claro, nuestro trabajo es hacer la radio que interese al oyente, ¿no? A partir de esas investigaciones, una de las conclusiones, hay muchas, una de ellas es que cada día interesa menos la información política. Fíjate, en tu novela mezclas campaña electoral, escándalos políticos, tensiones sociales. ¿Tienes la impresión de que son ingredientes que en una novela terminan consiguiendo el efecto que pretendes? ¿No piensas que puede haber un poco de hartazgo sobre estos asuntos? Yo intento escribirlo de una forma en la que interese, porque no es el, digamos, no está el foco principal ninguno de esos asuntos. Están de trasfondo, pero sí que me interesa que estén, porque creo que este tipo de novela policíaca, ¿no?, o de género negro, si no tiene detrás un trasfondo social, porque en origen la novela negra es para denunciar, ¿no?, la sociedad de la posguerra o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y la situación en la que están los europeos. Si no es para eso, me parece que se convierte en un instrumento para enaltecer la violencia, ¿no? Particularmente, creo, no sé, o recurrentemente la violencia contra las mujeres. Y yo quería huir un poco de todo eso. A mí me parece que es posible hablar de esos temas sin ser árido, sin ser aburrido, que pasen cosas y que encima, si se puede, te deje cierta conciencia, pero no es el objetivo básico, es que no es un panfleto, básicamente. Entiendo. Es una novela con un trasfondo social, ¿no? Pero yo creo que es algo que he aprendido en televisión, ¿no?, a poder hablar de esto, o como hacéis vosotros, ¿no? Vosotros muchas veces tenéis que informar de temas áridos y tenéis que darles vuelta, ¿no?, para que resulte interesante. Yo hago lo mismo, ¿sabes? Intento buscarle una forma, y mi forma normalmente es el humor. En esta novela, aunque hemos hablado de temas muy serios,
hay muchísima comedia y es una forma de que el lector no dé ese paso hacia atrás, sino que se interese. ¿Has tenido la sensación o te ha llegado algún run de que la novela, por su argumento, ha podido incomodar a alguien? No creo, no me ha llegado, ¿sabes? Porque o yo parto siempre de un hecho que intento incomodar a todo el mundo, ¿sabes? Como ya hemos hablado, o sea, por un lado, ¿no?, hay un candidato de corte progresista, por otro puede haber capataces del campo, por otro tenemos una periodista que puede ser mi medio, y ninguno de ellos son ni buenos ni malos, sino que como todos nos puede pasar un día, tú te levantas, por las mañanas puedes ser una persona estupenda y por la noche puedes ser un cabrón. Entonces yo juego con eso, ¿no? Todos los personajes tienen luces y sombras y no quiero retratar a ninguno de ellos como monstruos, sino bastante humanos. Entonces dudo que nadie se sienta ofendido porque realmente hay como, digamos, hay para todo el mundo, ¿no? Entonces no creo que nadie se sienta particularmente ofendido. Repartimos leña para todos los sentidos, para todos los puntos cardinales, ¿no? Exacto, Oye, exacto. He leído en algún resumen de prensa la frase, dice así: es una novela muy actual sobre quien escribe el relato y quien termina en la hoguera. ¿Qué puede significar esta frase? Es una novela muy actual sobre quien escribe el relato y quien termina en la hoguera. Pues justo lo que estamos viendo, ¿no? Da igual la ideología, en este caso, ¿no? O sea, que todo el mundo intenta controlar el relato. Y yo es lo que quería. Tú tienes, por ejemplo, en este caso, un político, insisto, de corte progresista, con un discurso, y por otro lado está intentando encubrir unos hechos, ¿no? Tú por un lado te proclamas como una especie de servidor público que intenta paliar las desgracias sociales, pero por otro lado estás contribuyendo, ¿no?, a tirar a la gente, ¿no?, por tierra. Entonces eso me parecía interesante y creo que justo en este tiempo lo vemos en todo el arco, ¿no?, parlamentario, ya sea un partido de izquierdas o de derechas. Todo el mundo está obsesionado con controlar el relato y no tanto con debatir ideas. Y eso me parece que creo que sí que lo hace actual porque lo vemos día a día, ¿no? O sea, todos los días estamos viendo, pues eso, ¿no? Por ejemplo, una idea como lo que ha ocurrido en Extremadura, hay un intento sobre todo de controlar el relato, más allá de debatir sobre la propia idea. Pues bueno, creo que es interesante, o al menos a mí me preocupa. Con esta novela cierras una trilogía. ¿Es el fin definitivo o habrá más entregas con estos personajes? Bueno, yo creo que esto es como cuando rompes una relación, ¿no?, de pareja. Yo creo que de momento es un hasta luego. Nunca sabes qué va a pasar, pero sí me apetece salirme un poco del policíaco y volver a un género que a mí me siento más cómodo, o no más cómodo, sino que me enturbia menos, que es la comedia, ¿no? La comedia creo que me permite hablar absolutamente de todo tipo de temas, pero desde otro ángulo. Al final, como estamos hablando, pues eso, tener que hablar, ¿no?, de lo que puede ocurrir con una temporera marroquí o lo que puede ocurrir con las cloacas del Estado, con ese tipo de cuestiones, pues también me abruman, ¿eh? Y me apetece hacer algo más luminoso. No quiere decir que esta novela no lo sea, sino que, como te decía antes, creo que en toda mi obra hay siempre mucha comedia y mucho humor, pero me apetece todavía irme más a la comedia. Suelo tener como código de conducta no poner pasión en las recomendaciones. Una vez oído el planteamiento, que cada uno tenga la libertad de hacer lo que considere, naturalmente sin perder esa libertad, hoy mi recomendación absolutamente expresa: Dios sabrá vengarnos. Lo publica Libros Cúpula. Lo firma Sergio Sarria. Dios sabrá vengarnos. Sergio, gracias por atenderme. Buenas noches y suerte. Muchas gracias a ti, Adolfo. Un abrazo. ¿Sabías que tu hígado no trabaja igual por la mañana que por la noche? ¿O que hay una hora al día en la que una pastilla puede hacer más efecto que si la tomas unas horas después? Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas.
Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene un ritmo y una especie de reloj interno que marca su momento de máxima actividad. Y eso la ciencia lo estudia. Se llama cronobiología. Es apasionante todo lo que la ciencia sigue descubriendo de nuestro cuerpo. Parece evidente que conocer los ritmos biológicos de cada órgano puede ayudarnos a optimizar tratamientos médicos, prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Para hablar de este asunto apasionante, quiero saludar al doctor Alfonso Blázquez. Es todo un referente en este campo. Doctor Blázquez, buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo, encantado. Buenas noches, doctor. Para empezar, vamos por lo básico. ¿Cómo podríamos definir de forma absolutamente coloquial la cronobiología? Pues, a ver, de forma coloquial, pues al final es la ciencia que trabaja cómo cambia, cómo oscila toda la fisiología humana a lo largo del día, de la semana, del año, o sea, cómo cambia nuestra fisiología adaptándose a las condiciones externas del tiempo, ¿no? De la hora. Alfonso, ¿de verdad que nuestros órganos tienen horarios? Es decir, ¿esto cómo se descubrió? Pues si tuviéramos que remontarnos un poco a la historia, se descubrió, ya las primeras observaciones de los griegos ya veían que había un comportamiento diferente en las enfermedades, en la fiebre, y ya encontraron esas diferencias. Luego ya han sido desde miles de años, porque estamos hablando de más de 2000 años, incluso muchos más. Hay algunos estudios escritos que se han encontrado de las características por ejemplo, los egipcios ya veían diferencias en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ese estudio viene desde hace mucho tiempo. Es verdad que desde el boom de la cronobiología empezó a descubrirse, quizá el primer descubrimiento más importante ha sido el premio Nobel, ¿no? La presencia de un reloj circadiano molecular que es el responsable de en cada célula todo ese proceso, ¿no? Todos esos cambios que hay. O sea, podemos afirmar sin ningún género de duda que nuestros órganos, tienen horarios. Totalmente, sin ningún género de duda. De hecho, podemos afirmarlo desde el momento que nos observamos a nosotros mismos. Es decir, tenemos hambre a ciertas horas del día, hay ciertas comidas que nos sientan peor a determinadas horas, que hablaremos más adelante, pero el tratamiento de la respuesta de los fármacos también, ¿no? También influye muchísimo. Y es sin equívoco, se lleva a la práctica clínica cómo cambia la fisiología humana a lo largo de la hora del día y de la semana, ¿no? De la hora de la semana, etcétera. Mi compañera Mónica García es una apasionada de estos asuntos. Mónica, te está escuchando el doctor Blázquez, seguro que tienes alguna curiosidad. Tengo muchísimas, pero me decanto por una, doctor. En líneas generales, ¿los horarios de los órganos cuáles son? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un amigo que tiene problemas con el páncreas y tiene que cenar antes de las 9 de la noche. O sea, el médico le ha dicho que antes de las 9 ha debido terminar y ya a partir de las 9 no puede comer. ¿Qué horarios tienen los órganos? Buenas noches, Mónica. Bueno, pues depende de muchas cosas. Depende del órgano, porque claro, no todos los órganos funcionan de igual manera dependiendo de la hora del día, porque no lo necesitamos que funcione de igual manera. Esto al final es una cuestión de sentido común. Por ejemplo, él me habla del tema del páncreas. Una de las funciones del páncreas, por ejemplo, es la secreción de la insulina. No necesitamos a las 3 de la mañana una actividad de la insulina igual que la necesitamos a las 9 de la mañana. La primera comida del día es la comida donde, por ejemplo, la glucosa circulante tiene que entrar a la célula para que las células la consuman como una especie de gasolina, ¿no? del cuerpo. Claro, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana no se necesita con la misma intensidad que esa célula pase que esa glucosa pase dentro de la célula. Entonces, cada órgano va a tener una función más o menos activa dependiendo de la hora. Me hablabas del hígado, me hablabas hemos hablado del páncreas, podemos hablar, por ejemplo, el corazón. El corazón lo que pasa es que tiene un ritmo, ya no un ritmo circadiano, sino que tiene unos ritmos cuyos ciclos van a ser variables con unos ciclos dentro de la hora del día. Es decir, no tienen una oscilación. Pero, por ejemplo, la presión arterial sí que pasa igual. La presión arterial
a la hora de levantarnos necesitamos una mayor presión sanguínea en nuestra sangre, ¿verdad? En nuestro sistema vascular, para mantener el cuerpo más en funcionamiento, que si, por ejemplo, a la hora de la siesta o por la noche, donde estamos relajados y el cuerpo está en una posición más horizontal y no necesita tanta presión dentro del árbol, ¿no? Del árbol vascular. Doctor, ¿el cerebro tiene horario? Uy, qué buena pregunta. El cerebro tiene horario, sí. Hay una parte muy curiosa del cerebro, es el sistema reticular, que no sé si habéis escuchado, yo me imagino que lo habéis escuchado, que cuando se da una charla no debe ser los 45 minutos porque si no la gente se duerme, o las clases que se dan. Nosotros tenemos unos ciclos de mayor activación y mayor inactivación en el sistema reticular, que es el que más es un sistema a nivel cerebral que mantiene un poco la alerta, ¿no? Bueno, pues ese sistema reticular mantiene ciclos de 45 minutos, 45 o 50 minutos, porque eso hablaremos después, que cada cuerpo tiene, y cada uno individuo tiene su característica, ¿no? Pero horario tiene un ciclo donde estamos más preparados para determinadas actividades que otros, ¿no? En unas horas que en otras. Claro, decía lo de los horarios para todas las personas es el mismo, o sea, el horario de los órganos del doctor Blázquez es el mismo horario de los míos o de los oyentes. Y ojo, la pregunta que también me hago, ¿y ese horario qué prueba me puedo hacer para determinar cuál es el de mi horario de mis órganos? Pues mira, como comentaba antes, de hecho el premio Nobel que se dio en fisiología, en medicina, en el año 2017 fue el descubrimiento del reloj biológico molecular. Al final, la cronobiología, la base se ha visto que está en cada una de las células del cuerpo. Sí que hay, como hemos hablado, cada órgano tiene su reloj, tiene su ciclo, tiene su momento de mayor y menor actividad, pero al final todo muere en cada una de las células y todo muere en cada una de la carga genética. Por lo tanto, tu reloj, o sea, tu sistema circadiano, que es el que, digamos, para agrupar toda esa variación circadiana, el sistema circadiano tuyo y el mío van a ser diferentes. Yo, por ejemplo, soy muy matutino, de manera que yo a lo mejor a las 7 de la mañana tengo mayor capacidad de afrontar problemas, de recibir información, de procesar información, de hacer un trabajo, y tú lo tienes más activo a las 9 de la mañana porque eres menos matutina que yo, ¿no? Entonces, claro, esa carga genética hace que cada uno seamos diferentes. Me hablaba de las pruebas. Pues es que, claro, el problema es que la cronobiología, aunque es un hecho que ha sido una adaptación evolutiva, porque la variación circadiana, una de las teorías muy bonitas, habla de que el origen de la cronobiología es el cambio de luz-oscuridad que tenemos cada día, y durante más de millones de años que llevamos de evolución, eso ha adaptado la fisiología al cuerpo. Eso quiere decir que, claro, hemos empezado la casa por el tejado porque estamos aplicando tratamientos o comidas o formas de trabajo sin conocer nuestra propia fisiología, nuestro propio sistema circadiano. ¿Cómo con pruebas acerca de ello? Pues mira, hay muchos estudios recientes que hablan de los que se llaman las variaciones genéticas de los genes reloj. Esos genes reloj ya están descritos, cada día se van descubriendo más, pero hay unos genes reloj que son los que enmarcan nuestra actividad y nuestra actitud frente a cada hora del día, si es más matutino, más vespertino, etcétera, ¿no? Nos queda mucho por ver, pero hay muchas pruebas que ya pueden catalogarnos y decirnos si uno es más matutino o más vespertino. Entiendo. Doctor Blázquez, decía usted que cada órgano tiene su propio reloj. ¿Qué consecuencias puede tener vivir, digamos, a contrarreloj? Es decir, no respetar nuestros ritmos biológicos. Por ejemplo, personas que trabajamos de noche o que cambian mucho sus turnos y, por tanto, sus horarios. ¿Qué consecuencias puede tener vivir a contrarreloj? Pues tiene consecuencias muy serias para la salud. Por ejemplo, vosotros que trabajáis a esta hora de la madrugada, yo, por ejemplo, en el hospital trabajo a turnos. Eso es un campo que recibe el nombre de cronodisrupción. Es una enemistad, una ruptura entre nuestro sistema, nuestro reloj interno y en las condiciones externas. La cronodisrupción está asociada a problemas tan graves como cáncer de mama, cáncer de próstata,
melanoma incluso el síndrome metabólico. No sé, como las personas que trabajamos de noche os habrá pasado, a las 4 de la mañana, cuando tenemos que comer, no nos apetece comernos una ensalada o un alimento saludable, una fruta. Siempre tendemos a comer alimentos que son con mayor carga glucémica, poco saludables y demás, ¿no? Todo ese trastorno, toda esa falta de buena relación entre el reloj externo y el reloj interno tiene severas consecuencias en la salud. Entonces siempre hay que intentar conciliar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible todos tenemos nuestros trabajos, no podemos cambiar el turno, pero tenemos que intentar adaptarnos en la medida de lo posible. No se trata de meternos en una gruta, en una cueva, ¿no? A vivir, pero sí intentar conciliar en la medida de lo posible todas las señales externas, principalmente la luz del sol a la correcta hora del día, claro, y el descanso por la noche, ¿no? La ausencia de luz. Porque luego tenemos también el tema de los dispositivos electrónicos que suenan por la noche, que también causan alteración, porque nuestro cerebro piensa que ese tipo de luz es la luz del sol, y no, es una luz con la misma longitud de onda del sol, pero no es saludable porque está fuera de hora, ¿no? Entiendo. Ustedes han desarrollado, termino con esto, en Toledo, una unidad pionera que ajusta tratamientos a los ritmos biológicos de los pacientes. ¿Usted cree que en el futuro, en fin, en el futuro cercano, iremos al médico y además del tratamiento nos darán también una hora exacta para tomarlo o la hora exacta de hacer ejercicio? Pues es una cosa, yo creo que sí, y además es una cosa que afortunadamente no hace falta hablar de futuro, sino que ya hay adecuación de tratamiento, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la presión arterial. O en España no, pero en países como Francia, en el Instituto Pasteur de París, que es un centro pionero en el tratamiento del cáncer, se está poniendo quimioterapia, determinados tipos de quimioterápicos se ponen en dispensadores y se ponen por la tarde, a 5 o 6 de la tarde, porque se sabe que eso lo que hace es que disminuye enormemente los efectos secundarios. Yo creo que es el futuro inmediato. Entonces, estaríamos hablando entre el presente y el futuro inmediato. Y va a ser muy positivo para la práctica clínica. Desde luego, hay muchas líneas de investigación con el tema, por ejemplo, de la diálisis, de cuándo es más efectiva hacer el tratamiento, pero es un tema verdaderamente fascinante. Y yo creo que estamos hablando de un futuro muy inmediato. Alfonso, un hipertenso que nos esté escuchando y que tome su pastilla por la mañana temprano, cuando se levanta por la mañana, ¿eso es más recomendable que hacerlo por la noche? Pues, sinceramente, a ver, depende de cada caso. Pero es que hay una cosa muy curiosa. Me encanta la pregunta que me has hecho, porque el caso de hipertensión hay que tener en cuenta que siempre se cataloga al paciente hipertenso como aquella persona que viene con un momento puntual, unos valores de presión arterial por la mañana en consulta y demás. Sin embargo, el patrón de la presión arterial, cómo se comporta, está más relacionado con eventos cardiovasculares que incluso con riesgo de muerte que tener esos valores de hipertensión. O sea, que un paciente que presenta unos valores de presión arterial altos por la mañana puede tener menos riesgo cardiovascular que un paciente que presenta valores por la noche elevados, porque eso sí que tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente, podría ser mejor y más saludable que se le diera una pastilla que por la noche que le bajara la tensión, y eso sería muchísimo más menor, podría producir menor riesgo cardiovascular que en el otro caso. Entiendo. Entonces, la hipertensión es una cosa que me encanta porque es una patología de las que está más avanzado la cronoterapia. Bueno, y además, Alfonso, te advierto, con el holter este que colocáis a los pacientes, que es una máquina que toma la presión arterial durante 24 horas, porque va adherida al paciente, durante 24 horas va haciendo tomas. Yo creo que ahí sí que podemos tener una gráfica de cuáles son los momentos de pico de hipertensión y, por tanto, personalizar el tratamiento, ¿no? Exactamente. El problema que hay, el hándicap, es que con eso es lo ideal. O sea, para un diagnóstico correcto de un hipertenso habría que usar estos holters. Sí que es verdad que que se hinche el brazalete cada 20 minutos por la noche puede producir despertares y eso altera la presión arterial, pero es la manera más idónea de detectar. Es verdad que hay unos dispositivos que miden en muñeca, que ya no son tan, entre comillas, agresivos, pero es la manera de diagnosticar un perfil
y un patrón de presión arterial. Bueno, en todo caso, el holter se pone 24 horas. Es decir, que si un día te pones el holter y ese día descansas un poco peor, la información que te va a dar es tan relevante que merece la pena, digamos, la molestia de tener durante 24 horas un brazalete que se hincha y se deshincha, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, así es. Sí. Alfonso, gracias por atenderme. Como siempre, estos temas son absolutamente apasionantes, la ciencia es una pasada y en este programa todo lo que tiene que ver con la divulgación del conocimiento y si es científico nos apasiona. Gracias por atenderme, no será la última vez que te llame y espero que sigas siendo tan amable. Muchas gracias. Nada, encantado y enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Y no duró este amor por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujillo muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, nos rompió el amor de tanto serlo. El periodista e investigador Manuel Cerdán es autor de numerosos trabajos sobre terrorismo, sobre crimen organizado y servicios de inteligencia. Acaba de publicar el libro Mercenarios contra ETA, de Franco a los GAL, en el que vuelve a uno de los capítulos probablemente más oscuros y más complejos de la historia reciente de nuestro país, la lucha del Estado contra la organización terrorista ETA a lo largo de varias décadas. Tengo la suerte de que ha aceptado mi invitación. Manuel Cerdán, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Manuel, este libro tiene tintes de thriller, pero está construido como una investigación. ¿Es estrictamente una investigación documental? ¿Hay elementos narrativos o es una combinación para hacer, no sé, digerible al lector un material tan complejo? Efectivamente, yo realizo, los libros míos tienen un contenido de investigación histórica de la reciente historia de España, pero para no aburrir a los lectores utilizo un estilo narrativo más similar al utilizado para una obra de ficción o un thriller, y de ahí que, bueno, de una fórmula para que llegue más a los lectores y que son temas densos y que por tanto tiene que ser un lenguaje fluido y un estilo ameno. Voy con preguntas concretas para respuestas concretas. ¿En qué momento y bajo qué circunstancias nace ETA y cuánto tiempo transcurre hasta que comienza sus primeras acciones violentas? Pues mira, ETA comienza a finales de los años 50, de manera muy mermada todavía, como un movimiento marxista-leninista de independencia, y no empiezan a cometer atentados hasta finales de los años 60, que el primer muerto de ETA es el guardia civil Pardines, y a partir de ahí pues llevan a cabo una aventura macabra de 853 muertos y 2.500 heridos. En el libro planteas que tanto en el final del franquismo como en los primeros años de la transición hubo grupos que actuaron al margen de la legalidad. ¿Por qué se consideró en ciertos sectores que los métodos policiales y judiciales no eran suficientes para combatir a ETA? Es decir, ¿tú crees que se trataba de incapacidad, de lentitud, de presión social o una mezcla de todo esto? Bueno, una mezcla de todo, pero sobre todo también la falta de colaboración de los gobiernos franceses en la época del franquismo y el posfranquismo y durante la transición, e incluso en la época de la presidencia de Mitterrand, que era el padrino de Felipe González, tampoco cooperaba. ETA actuaba impunemente en España y después se refugiaba y se ocultaba detrás de los Pirineos en lo que se llamaba el santuario de ETA. Y eso motivó pues que desde mentes políticas optaran por fustigar a ETA en territorio francés, a base de guerra sucia. Vamos a entrar en un capítulo muy importante cuando hablamos de este tipo de organizaciones, como es la financiación. ¿De dónde obtienen recursos estos grupos paraestatales o clandestinos?
Pues hay dos etapas. La primera etapa, que es la etapa que cubre los años 75 al año 81, que son grupos más, grupúsculos más incontrolados, conectados más bien a los servicios secretos y empresarios que financiaban. Es dinero, no dinero del Estado, directamente salido de las arcas del Estado. Y la época de los GAL es una decisión política ya que funciona de manera estructural y se utilizan fondos reservados de las arcas del Estado para pagar a los comandos y a los mercenarios que actuaban en Francia. En la primera etapa es unos grupos paramilitares con contenido ideológico, la mayoría eran neofascistas o de ultraderecha, y en la etapa del Partido Socialista eran mercenarios profesionales que pagaba el gobierno socialista, pagaban sus actuaciones en Francia. Debo entender que no había redes privadas o sectores económicos privados interesados en financiar esta guerra clandestina. En la segunda etapa de los GAL no. En la primera etapa sí había momentos puntuales en que algún otro empresario que había tenido problemas con ETA, que había recibido amenazas, pues de manera personal colaboraba y cooperaba para que actuaran en Francia estos grupos de mercenarios armados, que, como te digo, tenían un tinte ideológico más que profesionales o sicarios que utilizaban después los GAL. ¿Tu investigación logra establecer responsabilidades o simplemente muestra indicios y testimonios? Bueno, mi investigación abarca todo, abarca desde los orígenes, cómo se van organizando los grupos paramilitares y, por supuesto, que exijo responsabilidad, incluso exijo que el gobierno socialista del año 83 al año 86 nunca ha pedido perdón a las víctimas de los GAL. Hay gente que puede justificar que de manera moral de que un asesino o un sicario le pegue un tiro a un etarra por la espalda o a un asesino de ETA, ¿no? Pero un gobierno que responde a los principios del Estado, que su función es luchar el terrorismo con armas legales, pues es poco moral y poco ético y políticamente incorrecto utilizar el tiro en la nuca para acabar con ETA, ¿no? Y esa es la realidad, que en esas acciones contra ETA hay muchos errores y cayeron en el campo de los asesinatos, cayeron pues gente que no tenía nada que ver con ETA, pues jóvenes, una pareja de un anciano y una chica joven, García Goena, pues una serie de militantes que no eran militantes de ETA, como Leiva también, o sea, son asesinatos, errores, y ellos, cuando yo he hablado con esta gente, pues se escudan en que eran daños colaterales, algo que te revuelve las tripas, ¿no? No suena ese concepto de los daños colaterales. Permítame, vamos a llegar a uno de los capítulos más mediáticos y judicializados, los GAL. José Barrionuevo, ministro del Interior entre 1982 y 1988. Yo creo que a priori no se puede descartar que personas integradas en cualquiera de las administraciones participe o colabore en un hecho criminal. De hecho, esa participación se ha producido. Oído esto, yo creo que procede la pregunta. En tu opinión, después de haber hecho todo el trabajo que has hecho, ¿cuál es la conclusión que planteas respecto al papel del Estado? ¿Realmente el Ministerio del Interior pagó a un grupo de mercenarios para matar a etarras? Ya hemos oído, incluso por equivocación. Equivocaron el tiro, pero ¿se puede afirmar sin ningún género de duda que el Estado estaba detrás de los GAL? Totalmente. Además, no lo digo yo, son las pruebas y las evidencias e incluso sentencias del Tribunal Supremo. Como saben tus oyentes, el ministro Barrionuevo, a quien acaban de escuchar, fue condenado por el secuestro de un comerciante que no tenía nada que ver con ETA, al que lo tuvieron recluido en una cabaña, descalzo, muerto de frío, y a sabiendas de que no era el etarra a quien buscaban, ¿no? Se sentaron en el banquillo toda la cúpula del Ministerio del Interior y todos fueron condenados por el Tribunal Supremo. Y a partir de ahí, pues la responsabilidad del Ministerio del Interior es total. Y si el Ministerio del Interior, desde su primera cabeza visible, que es el ministro, hasta el director de la Seguridad del Estado,
participan, reconocidos por una sentencia del Supremo, el jefe de todos ellos, que es el presidente del gobierno, que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con Barrio Nuevo, pues es extrañamente raro que no lo supiera también, porque para utilizar fondos del Estado, para movilizar a los servicios secretos, a la Guardia Civil, a la policía, si el presidente del gobierno no da la orden, difícilmente el resto de la maquinaria gubernamental puede funcionar. Eso está clarísimamente demostrado judicialmente y en el libro lo reflejo plenamente. Siguiendo esta misma línea argumental tuya, si cae el ministro del Interior, acabó en la cárcel. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que acabó en la cárcel. ¿Cómo se ha podido mantener al margen de cualquier tipo de responsabilidad el presidente del gobierno de aquel entonces? Pues una manera muy fácil. Estamos viviendo acontecimientos similares hoy día en la crónica política diaria de España. El gobierno tenía, aunque estaba el felipismo ya en una época de descomposición, tenía una fuerza total en lo que eran los controles de los aparatos judiciales y bueno, hasta el punto de que el Tribunal Supremo se negó a citar a Felipe González como testigo. No que se sentara en el banquillo. Después sí que declaró como testigo en el juicio, ¿no? Pero se negó a citarlo como testigo por no estigmatizar la figura del presidente del gobierno. Era una figura jurídica que nunca se había utilizado en España. O sea, si tenemos en cuenta cómo el gobierno hizo una gran campaña para lavar la imagen del que la Audiencia Nacional, el juez Garzón, había señalado como Mr. X, pues se entiende que al final haya quedado o quedara fuera y después no fue acusado directamente por sus colaboradores. Eso también influye, ¿no? Curioso, ¿no? Por no estigmatizar, pero yo todavía no he escuchado a ningún periodista que se siente frente a Felipe González y le pregunte directamente, con su autorización, ¿los GAL operaron? Esto no se lo ha preguntado nadie a Felipe, ¿no? No, porque mira, este es un tema maldito y el valor y la heroicidad en el periodismo es libre, ¿no? Entonces, existe mucho interés en esta profesión nuestra, que hay que tener un poco de valentía para escribir un libro de esta magnitud o incluso para en una rueda de prensa. Yo hay días que escucho las ruedas de prensa y es que me enervan, se revuelven las tripas porque dejan que los ministros, que los políticos se vayan de rositas, no le hacen preguntas comprometidas porque saben que al día siguiente no les dejan entrar. O no te dejan entrar en el Congreso o en la Moncloa, te castigan, te manipulan. Y no he visto nunca el desprecio que existe hoy día a los periodistas y a la falta de libertad que tienen para actuar, ¿no? Y en aquellos años de descomposición del felipismo de Felipe González, la legislatura aquella del 93 al 96, pues ocurría lo mismo. O sea, un gobierno acorralado pues respondía y mantenía firme a la prensa y a los periodistas. A los que intentábamos sacar la verdad adelante, nos hablaban, los titulaban y nos acusaban de prensa canallesca. Y así nos fue. Ahora me voy a referir a alguna de las afirmaciones que has hecho, pero antes, fíjate que hablábamos de las equivocaciones cometidas por los mercenarios del GAL. Según tu investigación, hubo motivaciones económicas, es decir, ¿hay constancia documentada de que alguien se benefició económicamente de este movimiento de mercenarios? Pues vamos a ver, yo para la composición del libro he hablado con los protagonistas, unos que estaban en primera línea, otros que estaban en la línea intermedia, como es Amedo, el subcomisario de policía, que era el que contrataba a los grupos de mercenarios para actuar en Francia y el que llevaba en mano el dinero, o incluso ingresaban el dinero en cuentas de Irún a nombre falsos, con DNI falsificados, como eran los que tenían las damas asesinas del GAL. Y, por supuesto, que hubo movimiento de dinero y que dinero se perdió por el camino. Eso, incluso, como bien saben tus oyentes, hubo un juicio de un caso que era cómo se repartían los fondos reservados en el Ministerio del Interior, que fueron condenados una parte importante de la cúpula del Ministerio del Interior porque se adjudicaban sobresueldo con fondos reservados. O sea, esa es otra de las realidades que nunca se ha investigado en profundidad, pero que sí hubo desvío de dinero. Manuel, ¿tú crees que queda algo más por contar o por desenterrar en esta historia?
Pues mira, es difícil porque quedan cosas. Ten en cuenta que hay atentados como, bueno, tampoco nos podemos olvidar que la banda asesina de ETA pues asesinó a 853 personas y hay casi 300 casos sin resolver, ¿no? Que eso también es otra asignatura pendiente que tenemos, ¿eh? Pero en el caso del Orgal todavía quedan pues una docena de atentados sin resolver que también tienen víctimas, madres, padres, hermanos, que se merecen conocer la verdad de cómo murieron sus allegados, ¿no? Pero es un caso que ya no le interesa a nadie, es un caso que levanta ampollas, pero yo insisto en el libro en que pasar estas páginas en blanco de nuestra historia reciente de España no es bueno ni para la democracia ni para las futuras generaciones. La gente tiene que saber en el país que ha vivido y si se han cometido atrocidades, pues hay que poner los focos donde otros quieren poner sombras. Y eso creo que ha sido el cometido de mi libro. Oye, con la perspectiva que te da haber hecho este trabajo, fíjate que durante nuestra conversación me has hablado de un gobierno del PSOE, el gobierno felipista acorralado, que había algunos sectores de la prensa que os llamaban prensa canallesca. Me pongo a pensar en el gobierno socialista de ahora, un gobierno que claramente está acorralado por razones diferentes. Mucha corrupción, putas, cocaína, dinero, que a la prensa no se llama canallesca, pero se le habla de máquina del fango. Banca y el bulos, ¿no? Los bulos diarios. Correcto. ¿Entiendes que hay de naturalezas diferentes, pero al final no estamos en un momento como muy parecido a aquel? Totalmente de acuerdo. Y yo hay días que, como he vivido intensamente en los últimos 40 años de la historia reciente de España, hay días que hago pues esa reflexión de los acontecimientos cíclicos que se repiten a lo largo de la historia. Esto no se ha vivido en las temporadas, en los gobiernos de Aznar o de Rajoy y tampoco en parte con Zapatero, ¿no? O sea, la situación actual es extrema. Y si comparamos con la época de esas dos últimas legislaturas de Felipe González, se parecen un montón. Ahora, afortunadamente, no nos colocan micrófonos a los periodistas, no nos acosan, no nos mandan a los espías a investigarnos. Creo entender que no ocurrirá así. Pero, por otra parte, existe un desprecio desde el poder político hacia los medios de comunicación, que son, claro, que son los que han desvelado los hechos en los que están en una situación extrema. Si no hubiera sido por la presión de la prensa, el tema del hermano, de la señora y de toda la pandilla de los secretarios de organización, pues difícilmente habría cogido peso. Y por eso, al final, pues atacan y combaten a los periodistas con todos los medios a su alcance. Y como siempre tienen alguno que toca la pandereta y que les hacen pues la ola, pues lo hemos visto en el juicio del fiscal general del Estado, pues claro, el gobierno se siente apoyado por un grupo de periodistas. Sí, no es alguno que toca la pandereta, aquí hay 3 o 4 tunas de 7 u 8 facultades. Efectivamente. Correcto. Bueno, este es el aperitivo. Si quieres el menú completo, absolutamente recomendable, Mercenarios contra ETA, de Franco a los Gal, lo edita Plaza y Jané y lo firma el prestigioso periodista Manuel Cerdá. Manuel, gracias, enhorabuena, felicidades por el libro. Nada, gracias a vosotros y nada, pues esperemos que la gente pierda miedo a contar estas historias. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria con la firma de Andrés Atienza. Una semana como esta de 2025, el Tribunal Supremo confirmaba el procesamiento del, por aquel entonces, fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,
le obligaba a Andrés a sentarse en el banquillo. Así es, todo comenzó antes, en octubre de 2024, cuando por primera vez en la historia de nuestra democracia se imputaba a un fiscal general del Estado. Un proceso que se puso en marcha tras una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal decidió por unanimidad investigar al fiscal general por difundir información sobre él por su implicación en un presunto fraude fiscal. En varias ocasiones, el presidente del gobierno, Sánchez, salió en defensa de la inocencia de García Ortiz. Ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. El gobierno de España, por supuesto, que cree en la inocencia del fiscal general del Estado. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Bueno, pues en el juicio que se celebró en el mes de noviembre de 2025 se sentenció a García Ortiz a 2 años de inhabilitación especial para el cargo, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador por un delito de revelación de secretos. Además, el alto tribunal exigió abonar 39.000 euros en costas procesales por los gastos de defensa de la citada. Se cumple un año de la confirmación del procesamiento del por aquel entonces fiscal general del Estado. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Estamos casi a final de julio y suena música navideña. No es que a nuestro realizador le haya invadido la nostalgia de tan señaladas fiestas. El motivo por el que te hablamos de la Navidad en pleno verano es que una semana como esta de 2025, Vigo comenzaba el montaje que llenaría de luz la ciudad a finales de año. Y es que ya se ha convertido en un clásico. Vigo es todo un referente en nuestro país en este tipo de montajes. 12 millones de luces LED repartidas por 460 calles. Bien requieren hacerlo con tiempo de sobra. Abel Caballero es alcalde de Vigo. El montaje es complejo, es largo por el número de calles, de luces y todo lo que vamos a montar. Bueno, pues una semana como esta de 2025 era noticia que Vigo comenzaba a instalar iluminación navideña de las calles de esa preciosa ciudad. Noticia relacionada con la música, de la que esta semana se cumple un año. Es el cierre de la gira de Aitana en la capital de España. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Después de aplazamientos e incluso un cambio de recinto, el concierto de Aitana se celebró finalmente en el Estadio Metropolitano. Ponía el broche a Alpha Tour Metamorphosis Season. Más de 50.000 personas se dieron cita para disfrutar con los éxitos de la joven artista catalana. Y yo te cito en una semana. En 7 días volvemos a encontrarnos. Una cita que espero que para ti sea ineludible. Para nosotros, sin duda lo es. Vamos con las noticias. Carlos Moreno el Pulpo, Herrera en COPE. Y yo te digo que gracias por estar ahí y hasta la semana que viene si te apetece.